Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos abriendo nuestra Biblia en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Del 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Y antes de pasar a la palabra, reciban saludos y bendiciones de nuestro apóstol Gaspar Zapalú. Hubo retiro de pastores y a Dios gracias por la computadora me pude yo conectar. No pude ir a Guatemala en esta ocasión, pero por la computadora nos pudimos conectar y escuchar de la palabra que estuvo compartiendo, hermanos. Y decía él algo bien interesante y yo creo que eso nos toca a nosotros también. Hablando un poquito de los 40 años que ya tiene él de estar ministrando la palabra y que lo celebraron hace unos meses. En esta ocasión él dijo que después de 40 años él se dio cuenta que tiene que volver a reiniciar muchas cosas. Y platicaba yo hace un momento con los hermanos de que es bien interesante cómo después de 40 años nuestro apóstol sigue mostrando o conservando, no sé qué palabra utilizar, la humildad que lo caracteriza. Porque después de 40 años muchos esperan trofeos, esperan aplausos, esperan fanfarrias y él dice, no, yo tengo que volver a reiniciar. Y se entiende, hermano, porque los 40 años los tiene él. Pero ¿cuántos de la iglesia no tenemos esos 40 años de saber lo que es el evangelio, de vivir lo que es el evangelio, experimentar lo que es la presencia de Dios en la manifestación que él quiere? Entonces, hoy vamos a comenzar a ver algo muy, muy sencillo, hermano, porque compartió cosas muy, muy interesantes con respecto a la salvación, pero que pudiera explicar por qué muchos hoy se dicen cristianos y no son, por qué muchos hoy hablan de la salvación por gracia y ni siquiera ellos son bien salvos. Ahorita van a ver por qué. Entonces, después de todo este tiempo, hermanos, demos gracias a Dios porque está compartiéndonos, o para eso Dios también lo puso a él, ¿verdad? Esa es la misión que Dios le dio, de poder cuidar de la iglesia que está bajo su cobertura, en miras a la venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los pastores que también tomó turno solo para presentarlo, solo para orar, dijo algo bien interesante. Él hablaba de la actividad pasada de los 40 años del ministerio. Y él decía que el apóstol despidió aquella ocasión, el evento, con la siguiente frase: feliz viaje a la vida eterna. Y dice que a él se le quedó bien grabado eso porque todas las noches se recuerda de esa palabra, feliz viaje a la vida eterna. Porque, hermanos, si no anhelamos la vida eterna, entonces no hemos entendido cuál es el fin del evangelio. El fin del evangelio, hermanos, no son milagros, porque, hermano, un milagro genuino de parte de Dios te puede pasar una vez en la vida y ya. Por eso Dios es más que Dios de milagros. Es un Dios que da vida eterna. Es un Dios que perdona pecados. Es un Dios que consuela a los desamparados. Es un Dios que, como dice, ¿verdad? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Pues por eso, hermano, no podemos nosotros quedarnos con un Dios de vitrina. Ni siquiera, hermano, fíjate qué interesante, ni siquiera con el Dios de la Biblia, si no entendemos qué es lo que Dios quiere. Porque, hermano,
Tener la Biblia no es garantía de que uno va a entender, porque si fuera solo por eso, hasta los católicos serían salvos y no son, porque tienen la Biblia. Entonces no es de tener la Biblia, es entender el plan de Dios para la vida del hombre. Y no se puede entender el plan de Dios para la vida del hombre si no entendemos que Él vino a buscar a los pecadores, que Él vino a perdonar pecadores. ¿Pero para qué? Para darles vida eterna. No para darles un costal de dinero, no para sanar solo sus enfermedades, no, para darles vida eterna. Por eso, hermano, el verdadero salvo, el verdadero santo, porque hasta eso tenemos que empezar a entender qué es un santo, el verdadero hijo de Dios no anhela las cosas de la tierra como que si fuera lo más grande. Él anhela la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Él anhela estar con su Señor. Él anhela las moradas celestiales. Porque si no, hermano, entonces no hemos entendido por qué Cristo murió y qué es lo que Él está ofreciendo. Entonces vamos a leer ahí en Efesios, aunque el pasaje que vamos a ver es otro, hermano, pero solo a manera de introducción. Efesios capítulo 1, del versículo 15 al 23 dice lo siguiente. Está hablando el apóstol Pablo. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjate qué interesante, el apóstol Pablo se recordaba de los hermanos de Éfesos y oraba por ellos, pero fíjate por qué oraba. Fíjate, ¿por qué oraba? Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Detengamos ahí un momento. ¿Será que en la iglesia de los hermanos de Éfeso había problemas? Indudablemente que sí. ¿Habría enfermos? Indudablemente que sí. ¿Habría pobres, hambrientos, endeudados, entristecidos, amargados, enojones, mentirosos, chismosos, habladores? Bueno, porque el apóstol Pablo dice: me acuerdo de la fe que ustedes me han platicado que tienen, me acuerdo de ustedes, pero ¿por qué no dice voy a orar por sus problemas? ¿Por qué no dice voy a orar por sus enfermedades? Voy a orar por sus necesidades. Porque el apóstol Pablo sabía que la iglesia tiene que tener un conocimiento mayor por las cosas que tiene que enfrentar. Y si hablamos del tiempo del fin, y por las cosas que tiene que enfrentar en el tiempo del fin, y no va a ser con la barriga llena y no va a ser con la cartera llena. Por eso viene y dice, ¿verdad? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense, dos cosas: sabiduría y conocimiento. ¿Por qué hoy en día muchos que se dicen Iglesia de Cristo están volviendo atrás? ¿Por qué hoy en día muchos que se dicen Iglesia de Cristo se están volviendo independientes? Porque ahorita lo vamos a ver más abajo que habla de ellos. ¿Por qué? Dice la palabra en una de sus porciones, ¿verdad? El pueblo perece por falta de conocimiento. No dice por falta de comida y no dice por falta de dinero. Dice
por falta de conocimiento, el pueblo perece. Por eso, hermano, viene el apóstol Pablo y dice, bueno, ustedes que ya han caminado un poco, ustedes que ya conocen un poco de la palabra, hay que orar por ustedes, pero no por sus problemas y sus necesidades, porque Dios sabe de qué tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. ¿Cuántos dicen amén? No, dice para que ustedes tengan conocimiento de quién es Él, y eso también los lleve a tener sabiduría. Sabiduría, en otras palabras, tener el conocimiento de la palabra de Dios y saber cómo usarla en esta vida. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Efesios, no recuerdo si es el capítulo 6, habla de que la palabra de Dios es como una espada. ¿Y para qué es una espada? Para acariciarse la espalda. ¿Para qué es una espada? ¿Para qué más es una espada? En los ejércitos, ¿para qué era la espada? Para pelear, para destruir a los enemigos. Entonces, hermano, hay batallas, hermano, que jamás vas a vencer con la barriga llena ni con la cartera llena. Porque los demonios no aceptan sobornos de dinero. Los demonios no te aceptan una cena para que se vayan. A ver, le doy de cenar y usted se va. No, hermano. A los demonios no les interesa ni el dinero ni la comida. Ni los vas a echar con dinero ni con comida. Sí, con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero una palabra de Dios que sepas por qué Dios lo dice y por qué se dice y para qué se dice. Porque, hermano, recitar la Biblia, hasta en el Vaticano, el Papa, que el Señor lo reprenda, puede recitar y bien y en 5 o 6 idiomas, no sé cuánto sabe hablar, la Biblia. ¿Y eso qué? ¿Por eso es salvo? No. ¿Por eso es santo? Menos. Y eso que también tiene la Biblia. Entonces, por eso, hermano, hay una gran necesidad hoy más que nunca en la iglesia, porque siempre ha habido la necesidad, pero hoy más que nunca hay la necesidad de que la iglesia que se va a ir con Cristo, la iglesia que se sabe amada, la iglesia que sabe con vida eterna, tenga conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios y de quién es Él y cómo Él procede. Fíjate, hermano, tan sencillo. Vamos a poner un ejemplo para leer la otra parte, porque vamos a ir a otro pasaje. Tan sencillo como esto. ¿Cómo nacen los árboles? ¿Y hacia dónde crecen? ¿Cómo nacen los árboles? Ajá, ¿dónde? Arriba de la tierra. ¿A dónde? Abajo de la tierra, ¿ok? ¿Y hacia dónde crecen? Hacia arriba, ¿verdad que sí? No crecen hacia abajo. Bueno, y dependiendo de qué sea el fruto, perdón, el árbol, da flores o da frutos, ¿sí o no? Y los va a dar según su especie. Ajá. Un árbol de manzana jamás va a dar papayas. ¿O sí? Es imposible. ¿Por qué? Porque un árbol de manzana no puede dar papayas. No es su género, bien dicho. Porque no es su género. Dios lo hizo con un género para dar manzanas, no papayas. Bueno, ¿por qué será que Dios a su pueblo lo compara con su huerto?
A su pueblo lo compara con un huerto. Ajá. Bueno. Y si es su huerto, un huerto da fruto. Un huerto no es un jardín. El jardín solo da flores. Un huerto da fruto. Bueno, si Dios compara a su pueblo con un huerto y un huerto de árboles, es porque la vida del hombre es como un árbol de fruta, que tiene que nacer, que tiene que crecer y tiene que llegar un momento en la vida en el cual dé fruto. ¿Ok? Y tiene que llegar un momento en la vida en el cual dé fruto. Bueno, ¿qué le pasa a los árboles que están dentro de un huerto y no dan fruto? ¿Y qué le pasa al árbol? Lo cortan y se quema, se va al fuego. Por eso, hermano, la vida eterna y la salvación son confirmados por el fruto que uno tiene que dar. No solo por decir, soy salvo, por gracia. Soy hijo de Dios, por gracia. Y se oye bien bonito. Pero hasta el diablo pudiera decir soy hijo de Dios y pudiera decir soy salvo por gracia y ya está perdido. Si ya no alcanza salvación. Entonces, ¿qué es lo que un verdadero salvo, si es que es salvo, si es que es hijo de Dios, si es que está adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, debe de dar? Fruto. Y según Gálatas, ¿cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O dominio propio, dicen otras versiones. Bueno, entonces, cuando Cristo venga, ¿qué es lo que viene buscando? ¿Gente que diga soy hijo de Dios y soy salvo por gracia? ¿O qué es lo que viene buscando? Fruto. Él viene buscando fruto. Fruto. ¿Y a quiénes se va a llevar? Al que da fruto. Y no se puede dar fruto si uno no se ajusta al plan de Dios por la palabra. Por eso, hermano, lo que tenemos que empezar a ver y vamos a empezar a ver durante todas estas semanas es que hasta en la salvación Dios estableció un procedimiento o una forma en la cual el hombre tiene que ser salvo. Porque cuando uno, hermano, según uno, es salvo por gracia, pero después de que uno dice que es salvo, sigue haciendo las cosas igual o peor, ese no es salvo, hermano. Porque para empezar, el procedimiento de la salvación es reconocerse pecador, es reconocerse condenado, es reconocer que se necesita un Salvador, es reconocer que se necesita el perdón de pecados, es reconocer que Cristo murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre por nosotros, es reconocer que Cristo murió por mi pecado, es reconocer que de la tumba Dios lo levantó, lo resucitó de entre los muertos y hoy está sentado
a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, ¿dónde queda la famosa oración de fe? A ver, vamos a hacer la oración de fe. Recibe al Señor en tu corazón. Momento. ¿Y lo demás? ¿En qué momento se reconoció pecador? ¿En qué momento se reconoció condenado? ¿En qué momento reconoció que necesitaba el perdón de sus pecados? ¿En qué momento reconoció que Cristo murió en la cruz del Calvario por su culpa? ¿En qué momento reconoció que Cristo resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre, dando perdón de pecados, salvación y vida eterna? Entonces, hermano, no es una oración. Sí se puede hacer una oración, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Después de reconocer todo lo que ya dijimos. Por eso, hermano, hoy en día se hace la gran necesidad de hacer un escrutinio en las iglesias y llevar a la gente a esta confrontación para ver cuántos verdaderamente son salvos porque reconocieron su pecado, porque reconocieron su maldad, porque reconocieron que Cristo murió por su culpa. Y no solo porque hicieron la oración de salvación. Por eso, hermano, hoy en día hay mucha gente que cree que son salvos, pero no son salvos porque hicieron la famosa oración de fe. Y los ves viviendo igual, hablando igual, maldiciendo igual, chismeando igual, mintiendo igual, robando igual, aunque digan que son salvos por la gracia de Dios. ¿Sí lo ves? Y ahorita lo vamos a ver en dos pasajes, hermano. Bueno, sí, son dos pasajes. Uno que habla acerca de los tiempos del fin y otro cuando Cristo se bautiza, para que tú veas cómo Dios ha establecido dentro de su plan para el hombre procedimientos o la forma que Dios, en la forma en la cual Dios quiere que se hagan las cosas. Por ejemplo, hermano, hasta para sembrar el maíz hay un procedimiento, ¿o no? Porque yo pudiera llegar, hermano, y decir, bueno, yo soy bien bueno para hacer todas las cosas. Y hoy voy a sembrar maíz. Y agarro y me voy al terreno, empiezo a tirar el maíz y agarro con la palita echarle un poquito de tierra encima. ¿Qué va a pasar con ese maíz? Si no abrí la tierra, no, lo eché arriba de la tierra y solo con una palita le eché ahí su montoncito de tierra. ¿Qué va a pasar con ese maíz? O los pájaros. Ajá. Entonces no es el procedimiento. No. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo es que siembra usted la semilla? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace? ¿Pero cómo se hace? ¿Qué se hace? Ajá, pero ¿qué hace? ¿Qué hace para sembrarlo? Ok, ¿qué se hace con la tierra? Ok. Ajá. Ok. Ajá. Ajá. Entonces, lleva un procedimiento para que cada semilla dé su fruto,
lleva un procedimiento. Y si no se hace ese procedimiento, o no nace, o nace y se seca, sin dar fruto. ¿Sí? Bueno, ¿por qué crees que muchos hoy en día que se creían salvos se están secando? Porque no recibieron la salvación de acuerdo al procedimiento que Dios estableció. Porque hoy en día muchos no están dando fruto. Porque no están viviendo de acuerdo a la forma como Dios ha establecido que viva su pueblo o vivan sus hijos. Por eso, hermano, es muy sabio lo que nuestro apóstol decía: hay que hacer un reinicio para que los que no están bien salvados se salven y tengan, a ver si todavía tienen oportunidad de irse en la venida de Cristo. Y si no, por lo menos que sí se salven. Pero como él decía, pero hoy en día hay gente tan terca, fíjate la palabra que usó, tan terca, que creen que sus vidas están tan bien y no se les mira por ningún lado el fruto. Claro. ¿Y al Hijo de Dios? Al árbol se le conoce por su fruto, ¿y al Hijo de Dios? Dicho de otra manera, por el fruto también. Así como al árbol se le conoce por el fruto, al Hijo de Dios también se le conoce por el fruto. Pero, hermano, es interesante porque se han manejado tantos conceptos erróneos en el medio cristiano, por así decirlo, que la gente, como decía nuestro apóstol, ha hecho un evangelio parchado de todo lo que ha oído, de todo lo que han dicho, pero que no es el verdadero evangelio. Porque si fuera, sus vidas serían otras. Nuestras vidas también serían otras. Porque ahí también entramos nosotros, hermanos, que hay algunas cosas que debemos ser corregidos por la palabra. Pero, ¿por qué decía nuestro apóstol? Hay gente tan terca. Porque los tercos, ahora sí voy a utilizar una palabra, son peor que mulas. No como mulas, peor que mulas. Porque la mula, todavía le pones el freno, pones una forma de controlarla y todavía la dominas. Pero al terco, ¿cómo lo dominas? Si todo quiere hacerlo como él quiere, si él piensa que todo está bien, él piensa que nadie lo puede reprender, que nadie le puede decir nada, que todo tiene que ser como él dice, como él cree. Pero por eso quiero que esta noche veamos: Dios en su plan hasta para la salvación ha establecido un procedimiento que nadie se lo puede brincar. Por ejemplo, hermano, nadie se puede brincar el bautismo en agua. ¿Podrá alguien decirse muy salvo y que diga: yo no necesito eso? No, pues, ¿qué crees? Si no te bautizas, no resucitas. Nada más así. Y si Cristo mismo se bautizó, ¿quién eres tú para no bautizarte? ¿Sí lo miramos? Si el que era sin pecado, si el que era el verdadero Hijo de Dios se bautizó, ¿cómo viene un terco a decir que él no necesita bautizarse? ¿Sí lo miras? Bueno,
Pero como vamos a ir a otro pasaje, terminemos de leer este. Ok. Dice versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, entonces, hermano, solo para que veamos cómo quedan la gente terca, la gente necia, la gente que quiere evitar que alguien lo reprenda o que alguien le enseñe cómo tiene que ser la vida en Cristo Jesús. Bueno, ¿cómo queda esa gente? ¿Y cómo pudiéramos quedar nosotros también si Cristo, el Hijo de Dios, si Cristo, que no tenía pecado, murió como un pecador? ¿O no murió como un pecador? ¿Para quién era la cruz? ¿Para quién era la muerte de cruz? Entonces, ¿murió como un pecador, sí o no? Bueno, ¿y no era pecador? Bueno, y no solo murió como pecador, para que fuera resucitado, dice aquí que el Padre, por el poder del Espíritu, lo tuvo que levantar de entre los muertos. Entonces, mira, si Cristo, que no era pecador, tuvo que morir, si Cristo, que no era pecador, se tuvo que bautizar en agua, si Cristo, que no era pecador, el Padre, por el poder del Espíritu, lo tuvo que levantar, ¿quiénes somos nosotros o quiénes son los tercos para decir que Dios va a hacer las cosas con ellos de diferente manera? No se puede, porque Dios ya estableció su plan y cómo tienen que hacerse las cosas. Por eso, hermano, cuando habla aquí de que lo puso por encima de todo principado, de toda potestad, de toda autoridad, y lo dio sobre todas las cosas como cabeza a la iglesia, que es su cuerpo, hermano, no hay muchas iglesias. Solo hay una. Solo hay una. Por eso, hermano, hasta en este retiro el apóstol aclaró. Dice, no somos la iglesia Palabra Miel. Dice, Palabra Miel es como una camiseta. Somos la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahí les va. Entonces, si solo existe una iglesia, ¿cómo tiene que caminar esta iglesia? En China, en Japón, en Rusia, en África, en Estados Unidos, en Centroamérica y en México. ¿Cómo tiene que caminar esta iglesia? Si es una. ¿Con distintos pensamientos?
con distintos criterios, con nosotros hacemos las cosas así, ¿cómo tiene que ser? Efesios 4, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Evangelio. Y vamos a decirlo así esta noche, una sola forma de vida. ¿Y cuál es esa? Dando fruto. No hay otra forma, hermano. Entonces, podrás ser chino, pero ¿qué fruto tienes que dar? Amor, gozo, paz, paciencia. Seas africano, seas ruso, ¿cuál es el fruto que tienes que dar? El mismo. ¿Cuál es la conducta que debes de tener? La misma. ¿Y cuál es el evangelio que debes de tener? El mismo. Por eso, hermano, no hay iglesias independientes, porque las independientes son las más divididas de todas, porque no se sujetan a nadie, tienen su propio evangelio, tienen su propia forma de hacer las cosas, por eso se llaman independientes. Pero ¿cuándo la iglesia de Jesucristo ha sido independiente? Nunca. Por eso, hermano, nosotros tenemos una cobertura apostólica y demos gracias a Dios por ello. En Rusia, en China, en Japón, Dios no los va a dejar descubiertos, porque solo hay una iglesia. Entonces, así como nosotros, a Dios gracias, tenemos un apóstol y tenemos que dar gracias por lo que Dios nos está dando a través de ese apóstol, Dios ya se encargará de las otras naciones, pero tienen que estar en el mismo orden que Dios ha establecido. Porque si no se someten al orden que Dios estableció, es como quitar Efesios 4, cuando habla acerca de apóstoles, pastores, evangelistas. Porque, hermano, fíjate qué tremendo, sobre todo los independientes. Los independientes dicen, fíjate cómo dicen, ya no hay apóstoles. Bueno, ya no hay profetas, solo hay pastores, evangelistas y maestros. Bueno, ¿y a quién le creo? ¿A ti o a Efesios 4 que dice apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros? ¿A quién le creo? Yo le creo a la Biblia, hermano, porque ahí lo dice Efesios 4. Ahí está en Efesios 4, hermano. Por eso, como decía el hermano todo su tiempo, ¿quién les dio autoridad para cercenar dedos de la mano de Dios? Porque no podemos nosotros, hermano, empezar a agarrar la Biblia y a nuestro criterio empezar a sacar cosas y decir, esto ya no, esto sí. Pero si aparecen juntos, hermano, ahí en Efesios 4, ¿quieres que lo leamos? Ahí están. Vamos a Efesios 4. Esto solo es un repaso porque no lo vamos a ver el día de hoy. Claro, ahí están, pero muchos dicen que no. No, claro. Efesios 4, fíjense,
Efesios 4, versículo 11. 4. Versículo 11 al 13. Miren cómo dice. Y él mismo constituyó a unos, ¿qué dice? A otros, a otros, a otros y a otros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿qué dice? A la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, ¿qué dice? Entonces, ¿hasta cuándo tiene que haber apóstoles? Hasta que el varón perfecto o la iglesia perfecta que Cristo se va a llevar, se la lleve. Por eso, hermano, cuando el hombre se empieza a ser independiente, empieza a hacer su propio evangelio de acuerdo a su conveniencia, no a lo que Dios estableció. Por eso, hermano, ahorita vamos a pasar a otro pasaje donde nos vamos a dar cuenta, hermano, por qué el Señor, hablando de su venida, se atrevió a compararlo con los días de Noé. Y vamos a pasar por el bautismo de Cristo para mirar que también en el bautismo de Cristo hay procedimientos. Y el bautismo en Cristo no se puede hacer de otra manera fuera de cómo Dios ya lo estableció. Amén. Por eso, hermano, cuando uno lee la carta a los Efesios, uno se va a dar cuenta, o lo que nos enseñaba el apóstol, que el evangelio, el conocimiento del evangelio, el poder del evangelio que es para salvación, tiene una descripción de parte de Dios de cómo hay que hacer las cosas. Solo hay una forma, como Dios lo ha dicho por la palabra de Dios. Por eso, hermano, esta unidad no la van a hacer los hombres, la va a hacer el Espíritu, pero no fuera de cómo Dios ya estableció que tienen que ser las cosas. Porque hasta para la salvación por gracia, hermano, Dios estableció la forma. Porque muchos, fíjate las frases que a veces se usan, porque la gente está a falta de conocimiento. Dicen, ¿verdad? Como la salvación es por gracia, la salvación es gratis. Dicen muchos, ¿verdad? La salvación es gratis porque es por gracia. No, un momento. La salvación no es gratis porque se tuvo que pagar un precio. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo pagó el precio. Entonces la salvación no es gratis. Se pagó el precio más alto que se podía pagar: la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, para recibir esa salvación por gracia, no puedes hacerlo solo con una oracioncita si jamás te has reconocido pecador, si no has reconocido tu maldad, si no has reconocido que necesitas que tus pecados sean perdonados, si no reconoces que Cristo murió en la cruz del Calvario por tu culpa, si no reconoces que Él es el Salvador de tu alma, y si no reconoces que Cristo resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre y un día de ahí regresará a recoger a los suyos, vivos o muertos. ¿Cuántos dicen amén? No es una oracioncita, es tener un conocimiento de por qué Cristo murió y por qué tú y yo necesitamos de salvación. ¿Ok? Por eso, hermano, volvemos al punto que decíamos. Por eso el apóstol Pablo viene y dice: yo oro por ustedes
para que Dios les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué es la Biblia? ¿Cuál será el principal propósito de la Biblia? Sacar al hombre de sus deudas, que la alacena esté llena, que se le solucionen los problemas, para que sea sano de sus enfermedades. Fíjate, ¿no será que la Biblia es precisamente para lo que dice aquí el apóstol Pablo? Para conocimiento de Él. Dicho de esta manera, para que le conozcas a Él. Y entonces, ¿por qué hoy en día muchos andan predicando de milagros, de sanidades, de señales, de que Dios te arregle tus problemas, si no es el principal mensaje del evangelio? Por eso decíamos, un milagro en tu vida genuino de parte de Dios puede suceder una vez en la vida, y luego ¿qué? ¿No están ahí los 10 leprosos? Que los 10 recibieron el mismo milagro. ¿Y cuántos fueron salvos de los 10? ¿Cuántos fueron salvos? Uno. Mira, ¿no será que así es la salvación, que solo el 10% se va a salvar? Solo estoy haciendo un pensamiento, porque los 10 recibieron el milagro y solo uno regresó con el que le había hecho la obra. Solo uno, como que solo a uno le cayó el 20 de por qué había sido sanado. Por eso, hermano, hacemos un alto antes de pasar al siguiente pasaje. Pregunta de esta noche: ¿y tú por qué eres salvo? Porque Cristo te sanó. Creo que hay que predicarte la salvación. Porque Cristo te quitó la borrachera. ¿Por qué eres salvo? Porque, hermano, si tú no eres salvo porque eras el peor pecador del mundo, como el apóstol Pablo y como yo, entonces tú no eres salvo. Tú solo recibiste un milagro, pero no eres salvo. O sea, checa porque hay que replantear la salvación. Por eso, hermano, la salvación no es un milagro, es una obra, es un plan en el cual tienes que entender por qué Cristo murió y por qué te está salvando, por qué me está salvando. Otra vez, ¿por qué eres salvo? Porque soy muy, muy pecador. Bueno, vamos por buen camino. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 24. Solo nos estamos encaminando el día de hoy, hermano. Hay mucho que hablar de lo que el apóstol compartió, pero ya con esto nos estamos encaminando bien. Mateo 24, versículo 29. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces imagínate nada más, hermano, solo para que veas la obra que Dios tiene que hacer, no solo con el hombre, con su creación. Si hasta el sol, la luna y las estrellas, no sé si todas las estrellas, Dios las va a quitar. Porque en los nuevos cielos y en la nueva tierra no va a haber sol ni no va a haber luna. Entonces ponte a pensar, ¿qué le pasaría a la tierra si le quitan el sol? Sí, pero veamos, o sea, ¿qué le pasaría hoy en día a la tierra si le quitan el sol? Sol oscuro, nada más eso pasaría. Y solo mucho frío. Se acabaría la vida. Si hoy quitan el sol, se acabaría la vida. ¿Y cómo ves que Dios va a hacer unos nuevos cielos y una nueva tierra donde ya no se va a necesitar el sol? Bueno, si Dios va a ser capaz de hacer eso, ¿será que te puede salvar? ¿Será que te puede perdonar tus pecados? Por eso, hermano, ahí es donde empieza a entrar el conocimiento y la sabiduría de quién es Dios y de lo que Él es capaz de hacer para con aquellos que le creen, para con aquellos que se someten a su voluntad, hermano. Por eso, hermano, los independientes no se someten. ¿Sabes cuál es el origen? Te voy a decir un poquito en tono de broma. ¿Cuál es el origen de las iglesias independientes? ¿Cuál es el origen de las iglesias independientes? Que un día a una iglesia se le ocurrió, o a un tipo se le ocurrió, hacer su propia iglesia y decir que era la iglesia independiente. Y muchos le copiaron el modelo. Entonces existe la iglesia independiente. Sí, existe la iglesia independiente. Pues yo me voy a hacer independiente. Por eso ahora hasta la esposa se hace independiente del esposo. Los hijos se hacen independientes de los padres. Porque existe la iglesia independiente. Sí, hermano, eso no existe. Es una invención humana. Y como a muchos les gustó el molde, así como ahora, yo voy a buscar una iglesia que a mí me guste. Si a mí me gusta el rock, voy a irme a una iglesia donde toquen rock. Si a mí me gusta vestirme como hippie, bueno, algunos ya no saben lo que es hippie, me voy a ir a una iglesia donde haya puro hippie, cabello largo, mezclilla, pantalones rotos, chamarras de cuero, porque a mí me gusta. Pero no es a tu gusto, es al gusto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y para que sea al gusto de Dios, te tienes que someter a lo que Él estableció. Amén. Bueno, leamos. Dice 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder
y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Bueno, pregunta de esta noche también: ¿el Señor está cerca o está lejos? Bueno, está cerca. Bueno, y si el Señor está cerca, ¿por qué todavía muchos están viviendo como quieren y sin dar fruto? No le han creído. ¿Qué no han creído? A lo mejor ni son salvos, pero no solo eso, ni creen que Cristo viene. Y si no creen que Cristo viene, mucho menos creen que venga pronto. Ahora, nosotros, sin ir tan lejos, ¿la venida de Cristo está cerca o está lejos? Bueno, ¿será que todavía tienes tiempo para vivir como tú quieres? No, hermano, ya no tenemos. Por eso decía alguien: si en este tiempo te quieres ir de vacaciones al mundo, es el peor momento de la historia que escogiste para irte de vacaciones al mundo. Porque Cristo está cerca. Pero mira lo que dice, porque habla de su segunda venida, cuando se manifiesta en la tierra, no solo cuando viene a recoger a su iglesia. Dice: y las naciones se lamentarán por él. Y las naciones se lamentarán por él. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Bueno, pero ¿quién es la que no se va a lamentar? Su iglesia. ¿Por qué no se va a lamentar? Porque si es la iglesia de Jesucristo, se está preparando para su venida. Y si es la iglesia de Jesucristo, se sometió a su palabra. Bueno, dice: (34) de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? ¿Cuál generación? Porque ya ha habido muchas generaciones, ya la iglesia lleva más de 2000 años. ¿Cuál generación no pasará? La que ya se dio cuenta que Cristo está cerca. Por eso, hermano, esta es la última generación. Ya no va a haber otra. Porque Cristo está a las puertas, porque Cristo está cerca, porque Cristo viene a recoger a su iglesia. Y de que se la va a llevar, aunque sea uno, se lo lleva. Roguemos al Señor para que no sea uno, y roguemos al Señor para estar en la lista. Por eso, hermano, el Señor hoy en día está ordenando su casa. Por eso hoy está ordenando su pueblo. Por eso está ordenando las vidas de la iglesia que se va a llevar. En otras palabras, está preparando a la esposa. ¿Y cómo la está preparando? En sumisión, en sujeción, en obediencia, en amor, en paz, en gozo, bondad. ¿Sí lo miras? Por eso, hermano, es que el verdadero salvo cambia su vida. Porque ha entendido que la vida que antes vivía sin Cristo era una vida perdida, era una vida de condenación. Por eso cambia su vida. Por eso solicita a Dios la fuerza y la ayuda
para que su vida cambie. ¿Por qué? Porque tiene que dar fruto. Porque ya entendió que Cristo viene por fruto. Bueno, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y fíjate qué interesante. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué te parece? ¿Por qué compara la venida de Cristo Jesús con los días de Noé? Porque en los días de Noé también hubo procedimiento. Y nuestro apóstol nos explicaba el procedimiento. Fíjate. A ver a qué te suena. Fíjate cómo fue el procedimiento. Primero, Dios tuvo que escoger a un hombre justo. ¿Y quién fue ese hombre justo? Noé. Estamos hablando de los días de Noé. ¿Ok? Noé. Bueno. Escogió un hombre justo. Ahora checa este dato que nuestro apóstol nos lo hacía ver. Bueno. Si es un hombre justo, entonces ¿por qué Dios lo tiene que probar? Si es un hombre justo. Vamos a decirlo así. Si es un bien portado, ¿por qué lo tienen que probar si es un bien portado? ¿No sería mejor probar a los mal portados? ¿No sería mejor exigirle más a los mal portados que al bien portado? Y viene Dios y al bien portado es al que más le exige. ¿Por qué? Porque viene el justo Noé, viene el que en su generación se estaba guardando y lo pone a trabajar. Noé, fíjate, ya me harté de esta generación, porque solo se dedican a comer, a beber, a dormir, a trabajar, y se han olvidado de Dios, o se han olvidado de mí. Se han olvidado que son pecadores. Se han olvidado del amor al prójimo. Bueno, escoge a Noé y le da trabajo. Tienes que construir un arca, porque de aquí a un tiempo voy a destruir la tierra. Y no le dijo cuántos años, hermano. Y fueron más de 100. Y mira. Y el justo Noé no le puso peros a Dios. Y empezó. Y mientras Noé estaba preparándose, porque hermano, si no construía el arca, ¿quién era el primero que se iba a morir en el diluvio? El justo Noé, por no haberle creído a Dios. Bueno, entonces empezó a prepararse, preparando el arca. Y mientras él estaba ocupado preparando el arca,
¿qué estaba haciendo la demás gente? Comiendo, bebiendo, fumando, emborrachándose, en fiestas, chismeando, burlándose, criticando, y hasta pasaban en las narices de Noé. Se burlaban de él. Se burlaban de él. ¿Y Noé? Oye, Noé, ¿y ahora qué locura se te ocurrió? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo ahí? Dice que Dios te habló. No, es pura pérdida de tiempo eso que estás haciendo. Cualquier parecido es mera coincidencia. Eso de construir el arca es pura pérdida de tiempo. ¿Que va a venir un diluvio? ¿Cuándo? Si nunca ha caído agua del cielo, porque en ese entonces no llovía. ¿Cuándo que va a caer agua del cielo? ¿Cuándo se ha visto eso? No. De plano que tú estás loco, Noé. Y se iban. Y otra vez pasaban por ahí. Y Noé. Y construyó el arca. Bueno. Y una vez que estaba construida el arca, hermano, todavía, después de que pasaron los años, todavía Dios les dio unos días cuando el arca ya estaba construida antes de cerrar la puerta. ¿Y qué hacía la gente aunque ya estaba el arca construida? Comían, bebían, fumaban, se emborrachaban, dormían, se peleaban, chismeaban, se burlaban, criticaban. ¿A qué generación se parece esa? Hasta que Dios dijo: se acabó el tiempo. Ya les di suficiente tiempo. Ya está el arca construida y ni así quisieron subir. Bueno, pero como el arca no se puede quedar vacía, a alguien hay que meter. ¿Y a quién metieron? A los chivos, a los burros, a las mulas, a las serpientes, a las cabras, a los puercos. Bueno, ¿quiénes crees que hoy en día están entrando al arca? Los santos, los puros, los perfectos. ¿Quién está entrando hoy al arca? Los mismos animales que entraron en el arca son los mismos que hoy en día están entrando a la iglesia. Yo no sé, hermano, si tú te crees muy santo, te crees muy perfecto, pero hermano, no somos perfectos, no somos santos por nosotros mismos, no somos puros por nosotros mismos. Por eso volvemos a caer al origen de tu salvación y mi salvación, porque éramos peor que mulas, peor que caballos, peor que cerdos, peor que serpientes. Bueno, como diría alguien, no, tú sí eres bueno, yo soy el que era como eso, pero tú eres bueno, tú no has matado ni una mosca. Lo mismo está pasando hoy en día, hermano. ¿Quiénes son los que no quieren entrar al arca? Los que se creen buenos, los que se creen santos, los que se creen perfectos. Esos son los que no quieren entrar al arca, no, los que no han matado a nadie. Esos son los que no quieren entrar al arca. ¿Y qué están haciendo ellos? Comiendo, bebiendo, fumando, emborrachándose, yendo a fiestas, trabajando, pero no les interesa la salvación de sus almas, mucho menos les interesa la venida de Cristo. Pero llegó el día, ¿cómo dice la Biblia? Leámoslo otra vez. Ya está dicho todo esta noche. Porque como en los días de Noé, versículo 38, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé
entró en el arca. ¿Qué dice? Y no entendieron. Fíjate. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mira, ¿hasta cuándo vinieron a entender? Demasiado tarde. Por eso, hermano, como que si esta noche dijéramos, y me incluyo yo, ¿hasta cuándo vas a entender que lo más importante no es comer, beber, casarse, darse casamiento, tener la cartera llena? ¿Hasta cuándo vas a entender? Lo más importante es la salvación de tu alma. Lo más importante es el perdón de tus pecados. Lo más importante es prepararte para la venida de Cristo si en verdad eres salvo, si en verdad crees que Cristo viene. Eso es lo más importante. Por eso, hermano, si hoy en día alguien se dice muy hijo de Dios y se dice muy santo y se dice muy bueno y no está dando fruto, hermano, lo siento, pero no se va. Bueno, no lo siento, lo va a sentir él, porque yo sí quiero irme, hermano, y espero que tú también, porque dice aquí, y no entendieron hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. ¿Será que muchos van a entender la venida de Cristo cuando Cristo se haya llevado a su iglesia? Pero ya no hay tiempo. Ya no va a haber tiempo para esa iglesia, porque Cristo ya vino y se llevó a los suyos. Por eso, hermano, lo voy a poner así, ya no vimos el bautismo de Cristo Jesús, pero en el bautismo de Cristo Jesús también hay un procedimiento. No es nada más meterse al agua, también hay un procedimiento. Pero lo que quiero que veamos es esto. Noé termina el arca. Dios da los últimos días, porque ya les había dado años para que se arrepintieran. Dio los últimos días. Y como el hombre no quiso, metió a los animales. Y una vez que entraron los animales, cerró la puerta. No la cerró Noé. Dios la cerró, es como dice el pastor Arturo. Noé pensaba que era su arca, pero vino Dios y le dijo: a ver, Noé, dame la llave del arca. Y Noé le tuvo que dar la llave. Y el que cerró la puerta fue Dios, y el que se quedó con la llave de la puerta fue Dios, para que Noé no pudiera abrir, porque no era el arca de Noé. Aunque Noé la había hecho, era el arca de Dios. Por eso Dios fue el que la cerró y Noé no la podía abrir, no la pudo abrir. Por eso, hermano, viene la venida de Cristo. ¿Y qué dice de la venida de Cristo? Hay un día, hay una hora, pero el único que sabe el día y el único que sabe la hora es el Padre, y a quien Él se lo quiera mostrar. Por eso a la iglesia que se va le van a avisar. ¿Y por qué le van a avisar? Porque se preparó, porque no escatimó en nada para prepararse para ese día, porque no tuvo miedo. No tuvo miedo ni del mundo, ni de los problemas, ni de las enfermedades, ni de las pandemias, ni de la gente criticona, ni de la gente burlona. No tuvo miedo. Fue fiel hasta el fin. Y no solo eso, dio fruto. Por eso, hermano, como que hoy en día hay que replantearnos hacia dónde vamos, hermano. Bueno, primero, ¿ya eres salvo? ¿Ya soy salvo? ¿O solo Dios te hizo el milagro? Bueno, Dios ya te salvó. Vamos a ponernos ahí. Dios ya te salvó. Dios ya perdonó tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora viene la otra. ¿Y te estás preparando para su venida? ¿O estás comiendo, bebiendo,
durmiendo, trabajando y nada más. ¿No, hermano? Por eso, hermano, la iglesia que se va tiene que aprender a vivir y hacer todas las cosas con fruto. Bueno, voy cerrando porque no quiero que nos saturemos, sino vayamos paso por paso. Bueno, dice del fruto, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Ahí quedémonos. No nos carguemos tanto. Bueno, esto es una conducta, hermano, y no es solo para cuando estás en el templo. Ay, es que como estoy en el templo y para que los hermanos me vean que soy buena persona, voy a dar amor. Que me vean gozoso, que me vean que tengo paz, que me vean que soy bondadoso. Y cuando sales del templo, te salen los cuernos y te sale la cola. No, hermano, ¿por qué? Porque es una conducta que tú debes adquirir, que yo debo adquirir en todo lo que haces. Explico y con esto vamos concluyendo. Cuando vas a trabajar, ¿cómo tienes que hacer las cosas cuando vas a trabajar? Todo geniudo, todo gruñón, todo molesto, todo quejón. ¿Cómo tienes que hacerlo? Con amor, con gozo, con paz, con paciencia. ¿O no? ¿O ahí no se aplica? Porque no es el templo. Se tiene que llevar eso porque si no está sensible el camino. Porque es una conducta. Donde quiera que estés y donde quiera que vayas, tienes que ser el mismo. Donde quiera que estés y lo que hagas, tienes que ser lo mismo. Tienes que hacerlo de la misma manera, aunque la gente te critique y se burle de ti. Hermano, si de Cristo se burlaron, si de Cristo hablaron mal, ¿qué te esperas tú y qué me espero yo? Que nosotros somos pecadores. Él era sin pecado. Y él como que sí tenía argumentos para decir, bueno, ¿ustedes qué se creen? Pero ni aún en la cruz se quejó. Ni aún en la cruz los maldijo. Al contrario, cuando estaba en la cruz, ¿qué hizo? Los perdonó. Por eso, hermano, el tiempo del fruto es ahora. El tiempo de prepararse para la venida de Cristo es hoy, no mañana. ¿Por qué? Porque está cerca. ¿O no está cerca? Por eso, hermano, ahora es cuando más metidos deberíamos estar pidiéndole al Señor lo que pidió el apóstol Pablo: sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que no haya diablo, no haya demonio, no haya enfermedad, no haya hambre que te roben el sueño, que te roben la paz, que te hagan apartarte de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo Jesús está por encima de todo. Por eso, hermano, tiene que haber batallas para que en esas batallas Cristo te haga más que vencedor y te ponga por encima de tus batallas, que son como mares, que son como las olas, las grandes olas del mar, que pareciera que te quieren ahogar. Si aún el apóstol Pedro en lo físico, ¿verdad?, se andaba ahogando, y eso que era pescador. ¿Y cuál fue su gran oración que hizo?
cuando se estaba ahogando, tragando agua, ¿cuál fue su gran oración que hizo? Oh Padre Santo, Señor de los cielos, el gran Altísimo, ¿no? No, esa fue. ¿Cuál fue su oración? Sálvame porque perezco, o sálvame porque me muero, o sálvame porque si no, no salgo vivo. Esa fue su oración. ¿Y Cristo lo salvó? Sí. Sí, lo reprendió. Por eso, hermano, al justo es al que más le exigen, no al pecador. Por eso es que el justo Job tuvo que pasar las de Job, porque era justo. Por eso, hermano, la iglesia que se va es a la que Dios le va a pedir más, no a la iglesia que se queda. A la iglesia que se va es la que Dios más va a probar. ¿Por qué? Porque sí tiene que probar que por eso se la va a llevar, porque es capaz de amar a su Señor hasta el fin, hasta la muerte. Pues, hermano, como que la iglesia que se va tiene que estar acostumbrada ya a las peleas con los demonios, a las peleas con las pruebas, a las peleas con las enfermedades, porque sabe que ya se va. Por eso, hermano, aquí es donde entran los que ya se nos adelantaron. Ya se fueron porque la venida de Cristo está cerca. Y alguien tiene que estar en la lista de los muertos en Cristo, resucitarán. Por eso ya se nos adelantaron. Por eso, hermano, dice el apóstol Pablo, no somos como los que no tienen esperanza. Y no es que de repente uno llore o que de repente a uno no le duela. No, eso es normal porque somos hombres. Pero no sin esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo sabe bien lo que hace con los suyos. Y sabe bien a quienes va a resucitar y a quienes se los va a llevar el día que Él venga. Amén. Por eso, hermano, hasta como dice el canto, ¿verdad? Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios esta noche y pidámosle ser verdaderamente salvos y verdaderamente esa iglesia por la cual Él viene a llevársela. Pero vayámonos esta noche con la seguridad de tu salvación. Tú no eres salvo o no tienes que ser salvo porque Dios te hizo el milagro, no. Porque eras pecador y necesitabas de un Salvador. Porque ibas rumbo al lago de fuego y Cristo te dio una nueva oportunidad. Amén. Padre, gracias te damos esta noche por tu gran salvación. Soy pecador, Señor.